Todo comenzó con una promesa de esas que uno hace creyendo que durarán para siempre. Julia y yo nos conocimos en la universidad, en primer semestre. Nos hicimos inseparables, como si la vida nos hubiera estado preparando desde siempre para encontrarnos. Ella era de esas personas que te miran con intensidad y te hacen sentir única. Me escuchaba con atención, me hacía reír, y cada vez que hablaba de sus sueños, lo hacía como si el mundo estuviera a punto de rendirse ante sus pies. Yo no era tan brillante como ella, o al menos eso me hacía sentir a veces. Pero no me molestaba. Al contrario, me gustaba verla brillar. Me gustaba ser la que estaba al lado de esa luz. Compartíamos absolutamente todo: el almuerzo, las historias familiares, los secretos más oscuros. Incluso dormíamos juntas cuando alguna estaba triste o estresada por los exámenes. Era íntimo. En un sentido casi espiritual. Todo cambió el día que conocí a Simón. Él estaba en último semestre y yo lo conocí en una clase optativa. Era atento, divertido, y tenía ese aire medio despistado que lo hacía entrañable. Al principio no fue nada serio, solo salíamos a tomar café y a hablar de películas. Pero se fue haciendo más profundo. Y claro, se lo conté todo a Julia. Al principio se mostró feliz por mí. Dijo que me lo merecía, que por fin alguien veía lo valiosa que era. Pero con el tiempo, su entusiasmo se volvió raro. Hacía comentarios sarcásticos como "a ver cuánto te dura, ojalá no te deje por una más interesante". Se reía después, pero había algo en su mirada. Algo que no supe descifrar en ese momento. La situación se volvió incómoda cuando comencé a notar pequeñas cosas. Simón me decía que a veces Julia le escribía mensajes extraños, que le preguntaba cosas sobre su vida privada, o que se aparecía en lugares donde él no esperaba verla. Una vez incluso fue hasta su facultad con la excusa de entregarle un libro que supuestamente era mío, que yo jamás pedí. Le pregunté directamente a Julia si estaba interesada en él. Lo negaba todo. Juraba que solo lo veía como el tipo que me hacía sonreír, y me acusaba de ser insegura. Me hizo sentir culpable. Me dijo que yo era su mejor amiga, su hermana elegida, y que pensar mal de ella era una traición. Así que lo dejé pasar. Enterré mis dudas. Quise creerle. Hasta que una noche, sin planearlo, descubrí algo que me heló la sangre. Habíamos quedado en hacer una pijamada en su apartamento. Ella fue al supermercado a comprar cosas para cenar, y me dejó sola en su habitación. Buscando una cobija en el closet, tropecé con una caja de zapatos llena de papeles, libretas y cuadernos viejos. Me llamó la atención uno en particular. Tenía mi nombre en la tapa, escrito con marcador rojo. No era mío. Lo abrí. Y ahí estaba todo. Cientos de páginas escritas con su letra. Detallando mis rutinas. Mis inseguridades. Mis peleas con Simón. Mis problemas con mi familia. Y lo peor, sus opiniones sobre mí. Lo que realmente pensaba. Me llamaba manipuladora, mediocre, aburrida. Decía que solo estaba con Simón porque yo no soportaba estar sola. Que ella merecía algo mejor. Que él solo estaba perdiendo el tiempo conmigo. No era un diario común. Era más bien un manifiesto. Una especie de archivo en el que diseccionaba mi vida con crueldad. A veces incluso parecía que me imitaba, como si estuviera ensayando cómo ser yo. Había párrafos enteros donde escribía cosas como "cuando logre sacarla del camino, todo será más fácil". Me quedé sentada en el piso con el corazón a mil, sintiendo que el suelo se abría. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Pero lo que hice fue quedarme. Esperarla. Y no decirle nada, aún. Cuando Julia regresó con las bolsas del supermercado, me encontró sentada en su cama, con el cuaderno en las manos. Recuerdo que se le cayó una de las bolsas. Literalmente. Como en una escena de película. Su cara se descompuso al instante, como si le hubieran quitado la máscara de golpe. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, con una voz más temblorosa de lo que yo esperaba. Yo no dije nada al principio. Solo la miré. Después, con toda la calma que pude fingir, levanté el cuaderno y le pregunté: ¿desde cuándo escribes esto? Intentó quitármelo de las manos. Le temblaban los dedos. Yo me levanté de la cama y lo abracé contra mi pecho. No era miedo. Era rabia. Una rabia silenciosa, densa,
que me quemaba por dentro. No tenías derecho a leerlo. Gritó, y ahí fue cuando lo supe. No lo negó. No dijo que no era suyo. Solo me atacó por haberlo descubierto. ¿Y tú sí tenías derecho a escribir todo esto sobre mí? ¿A planear cómo sacarme del camino? Le dije con la voz quebrada. Se quedó en silencio. Me miró como si no supiera qué versión de ella misma debía interpretar. Y luego, como si fuera lo más lógico del mundo, me soltó. Es solo una forma de procesar lo que siento. Escribir me ayuda a ordenar mi cabeza. Tú exageras todo. Exagerar. Esa palabra me retumbó en la mente. Siempre que alguien quiere hacerte dudar de tu intuición, dice eso. Que exageras. Que estás loca. Que malinterpretaste todo. ¿Entonces también exageré lo de los mensajes a Simón? ¿Lo de seguirlo por el campus? Le lancé. Ahí sí se alteró. Él te lo dijo, ¿no? Ese imbécil no entiende nada. No sabe ni lo que quiere. Escupió. Y ahí la vi. Por primera vez. La verdadera Julia. La que ya no se molestaba en ocultarse. Me miraba con desprecio, con una mezcla de lástima y superioridad que me revolvió el estómago. Tú nunca has sabido cuidarte sola, me dijo, como si fuera una verdad que debía aceptar de una vez. Todo lo que tienes es gracias a mí. Tus amigos, tus oportunidades, hasta tu confianza. Sin mí, eres nadie. No sé cuánto tiempo más estuve ahí. Sentía que el aire se volvía más espeso con cada palabra que decía. Quería irme. Quería correr. Pero al mismo tiempo, algo en mí necesitaba quedarse, escucharlo todo. Porque esa era la única forma de romper el hechizo. De abrir los ojos por completo. Me fui esa noche, con el cuaderno en mi bolso. No me despedí. Ni siquiera la miré al cerrar la puerta. Sentía que si me quedaba un segundo más, iba a gritar cosas que no podía desdecir. Esa noche no dormí. Leí cada página. Cada frase. Cada palabra que había escrito sobre mí a lo largo de 3 años. Estaban fechadas. Organizadas por temas. Parecía un estudio psicológico hecho por alguien que me conocía mejor que yo misma. Lo más escalofriante era una sección titulada, Hipótesis sobre su ruptura con Simón. Sí. Ella planeaba que nos separáramos. Y no solo eso. Había escenarios detallados. Uno donde él me dejaba por ella. Otro donde ella fingía consolarme para luego ayudarme a entender que él nunca me amó. Me temblaban las manos. La boca. El alma. Y fue ahí cuando tomé la decisión. No iba a gritar. No iba a llorar delante de ella. No iba a suplicarle una explicación. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer Julia. Construir una historia. Pero a mi manera. Lo primero que hice fue escanear cada página del cuaderno. Una por una. No sabía exactamente qué haría con ellas todavía, pero tenía claro que no iba a quedarme callada. No después de todo lo que había leído. No después de todo lo que permitió crecer dentro de ella sin que yo tuviera idea. Durante días no supe cómo actuar. Iba a clase como una autómata. Sonreía, pero por dentro estaba hecha pedazos. Simón me notó extraña y me preguntó si estaba bien. Le conté todo. Absolutamente todo. Le mostré fragmentos del diario, le leí en voz alta las cosas que ella había dicho de él, de mí, de nuestra relación. No dijo mucho al principio. Solo se quedó en silencio, y luego me abrazó con una fuerza que casi me hace llorar. Me dijo que él también había sentido algo raro desde hace tiempo, pero no se había atrevido a decirlo porque pensaba que yo estaba muy unida a Julia. Que no quería ponerme en una posición difícil. No estás loca, me dijo. Esto no es normal. Esa mujer está obsesionada contigo. La palabra me impactó. Obsesionada. ¿Por qué era eso? No era amistad. No era celos. Era algo mucho más retorcido. Pasaron unos días y ella no me escribió. Ni un mensaje, ni una excusa, ni siquiera un reclamo. Como si todo se hubiera borrado de un plumazo. Eso me dio más miedo que si hubiera estallado en insultos. Ese silencio. Era planeado. Era premeditado. Pero el colmo llegó una semana después. Una amiga en común me envió un pantallazo de una historia de Julia en Instagram. Era un vídeo de ella hablando de la traición más dolorosa de su vida,
llorando frente a la cámara, diciendo que su mejor amiga la había robado, que la había usado y que ahora intentaba destruirla. No dio nombres, pero usó suficientes indirectas como para que todos supieran que hablaba de mí. Me llegaron mensajes de conocidos preguntando qué había pasado. Algunos dudando. Otros simplemente curiosos. Me di cuenta de que ella se había anticipado a mi reacción. Quería ser la víctima. Cambiar la narrativa. Y por un momento lo logró. Porque yo me paralicé. Dudé. Me pregunté si hacer público todo eso me convertiría en alguien como ella. Hasta que recordé algo. Julia no solo me atacó a mí. También manipuló a otras personas, distorsionó vínculos, jugó con las emociones de quienes confiaban en ella. No podía dejar que siguiera haciéndolo. Así que abrí una cuenta anónima. No con mi nombre. No con mi cara. Nada que pudiera conectarme directamente. Al menos al principio. Subí el contenido por partes. Extractos del diario. Capturas de sus textos. Frases exactas de sus escritos, con contexto, con fechas. Las más intensas. Las más perturbadoras. Las más reveladoras. Le puse un título, Diario de una amiga falsa. En cuestión de horas, se volvió viral dentro de nuestro círculo. Gente comentando, compartiendo, preguntando si era real. Algunos empezaron a reconocer fragmentos. Otros incluso escribieron que algo así les había pasado con ella. Que siempre hubo algo que no les cuadraba. Julia, por supuesto, lo vio. Y explotó. Publicó una historia frenética diciendo que alguien había robado sus cosas, que estaba siendo acosada, que lo que se había compartido era falso o manipulado. Incluso amenazó con denunciar. Pero nunca lo hizo. Porque sabía que era verdad. Que cada palabra era suya. Después de eso, se esfumó de las redes por un tiempo. Borró su cuenta principal. Evitaba ir a clase. Algunos de sus conocidos más cercanos la dejaron de seguir. Su círculo se redujo. Yo, mientras tanto, sentía una mezcla rara. No fue alivio. Fue más bien una calma tensa. Como estar en medio de una tormenta que no sabe si ya terminó o solo está tomando aire. Hasta que una mañana, recibí una nota escrita a mano en la puerta de mi apartamento. Sin firma. Solo 5 palabras. Esto no ha terminado aún. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltarme. Cada notificación en el celular me ponía tensa. Empecé a mirar por la mirilla antes de abrir la puerta. A revisar 2 veces si había cerrado bien la ventana del baño. La nota no tenía nada más. Ni huellas, ni ni siquiera un intento de ocultarla. Solo esas palabras. Como si hubiera querido dejar en claro que todavía estaba ahí. Que me estaba observando. Y sí, sé cómo suena. Suena paranoico. Suena exagerado. Pero después de haber leído lo que escribió sobre mí, después de ver cómo se convirtió en víctima en sus redes, después de todo lo que fingió durante años, no podía simplemente ignorarlo. Le conté a Simón. Me ofreció quedarme en su apartamento un par de días. Lo hice. Pero no dejaba de mirar por la ventana, esperando ver su silueta en la calle. Esperando que apareciera. No lo hizo. Al menos no de frente. Lo que hizo fue peor. Un sábado, mientras estaba en clase, recibí una llamada de mi madre. Estaba confundida, alterada, preguntándome por qué había publicado cosas tan feas sobre ella en Internet. No entendía de qué hablaba, hasta que me pasó el celular a mi tía, que también estaba molesta. Luego a otra prima. Todas repetían lo mismo, que yo estaba ventilando secretos familiares online, que era una falta de respeto, que cómo me atrevía. Entré a mis redes y ahí lo vi. Alguien había creado otra cuenta falsa, esta vez con mi nombre, mi foto, y estaba subiendo confesiones familiares escritas como si fueran mías. Cosas horribles, inventadas, retorcidas. Acusaciones falsas. Secretos que solo una persona muy cercana podía siquiera intentar replicar. Julia. No tenía pruebas, pero lo sabía. Era su estilo. La forma de redactar, el tipo de frases, el tono venenoso disfrazado de honestidad. Todo apuntaba a ella. Era su manera de golpearme donde dolía, sin dar la cara. Cerré la cuenta lo más rápido que pude, denuncié el contenido,
hablé con mi familia, les mostré las pruebas. A algunos los convencí. A otros no del todo. Pero ya estaba hecho. Una parte de mí se había roto, y lo peor es que ni siquiera podía repararla directamente. Ella jugaba desde las sombras. Como siempre. Ahí fue cuando decidí hacer algo que nunca pensé hacer. Fui a hablar con una ex amiga suya. Una chica que también estudió con nosotras en los primeros semestres, pero que Julia había descartado hace tiempo, sin explicación. Yo la había ignorado todo ese tiempo, siguiendo a ciegas a Julia, como si solo su versión de las cosas valiera. La llamé. Le conté lo que estaba pasando. Me pidió que nos viéramos. Y cuando lo hicimos, su reacción fue inmediata. Sabía que esto iba a pasar algún día, me dijo, sin sorpresa. Pero no pensé que fuera contigo. Me mostró capturas de conversaciones viejas, correos, incluso notas de voz. Algunas de hacía 2 o 3 años. Todas con el mismo patrón: manipulación, control, espionaje emocional. Julia había hecho lo mismo con ella. La había llenado de confianza, de promesas, de intimidad, y luego la había destruido por dentro cuando ya no la necesitaba. Me habló de una especie de juego que Julia tenía con la gente cercana. Un juego mental, retorcido. Según ella, Julia llevaba diarios de varias personas. Como el mío. Escribía lo que pensaba de todos, como si fuera un experimento. Como si fuera la única con el derecho de ver las piezas completas. Y ahí lo entendí todo. No era solo envidia. Ni celos. Ni una obsesión amorosa. Julia tenía una necesidad enfermiza de tener poder sobre los demás. De saber más. De estar un paso adelante. De jugar con la vida ajena como si fuera una novela que ella podía editar a su antojo. Y yo, había sido su proyecto favorito. Salí de ese encuentro sintiéndome sucia. Como si me hubiera bañado en un pantano de recuerdos en los que nunca pedí estar. Todo lo que me dijo esa chica, Leticia, se llamaba, no solo confirmaba mis sospechas, sino que abría una puerta aún más oscura. Julia no era solo una amiga tóxica. Era peligrosa. Ese día, algo cambió en mí. Pasé del miedo a la acción. No quería seguir escondiéndome, ni caminando como si ella pudiera salir de cualquier rincón a empujarme al vacío. Así que empecé a hablar. A otras personas. A amigas en común. A gente que se había alejado de ella en los últimos años sin decir por qué. Uno a uno, fui encontrando piezas del rompecabezas. Historias similares. No idénticas, pero sí con el mismo guión. Julia te hacía sentir especial, te volvía dependiente, y después, te desmontaba como si fueras una muñeca de piezas intercambiables. Si la enfrentabas, te convertías en su enemiga silenciosa. Si te ibas sin ruido, simplemente eras borrada. Y lo peor, muchas no sabían cómo explicarlo. Porque Julia era cuidadosa. Sabía qué decir, cuándo decirlo, a quién manipular. Nadie tenía pruebas sólidas. Nadie había encontrado el diario. Nadie había llegado tan profundo como yo. Así que decidí usar esa ventaja. Había dejado de publicar en la cuenta anónima. Pero la reactivé. Esta vez con una nueva entrega. No solo textos de su diario, sino también testimonios, anónimos al principio, de otras personas. Leticia fue la primera. Luego se unieron 2 más. Después 4. Al cabo de una semana, tenía más de una docena. La cuenta se volvió una especie de archivo comunitario. Personas que habían sido víctimas de Julia, o de alguien con su mismo patrón, encontraban ahí una voz, un espacio para sacar lo que nunca se atrevieron a decir. Yo moderaba, filtraba, protegía identidades. No se trataba de venganza gratuita. Se trataba de no quedarnos más calladas. Pero claro, todo acto tiene una reacción. Y Julia no iba a quedarse cruzada de brazos. Un día me llegó un correo desde una dirección desconocida. Asunto: difamación y consecuencias legales. Adentro, un archivo adjunto con un supuesto preaviso de demanda. Firmado por un abogado que, después de una rápida búsqueda, descubrí que no existía. El documento era tan burdamente redactado que parecía una amenaza disfrazada de legalidad. Pero sí me hizo temblar. Porque aunque sabía que no tenía sustento, también sabía que Julia era capaz de cualquier cosa para recuperar el control. Llamé a un abogado real.
Revisamos todo. Me dijo que mientras no publicara información falsa o inventada, y mientras todo tuviera respaldo documental, como las páginas del diario que aún conservaba, no había cómo proceder legalmente en su contra. Al menos no con éxito. Eso me tranquilizó. Por unas horas. Hasta que una tarde encontré la puerta de mi apartamento rayada con marcador negro. Una sola palabra: traidora. Esa noche fue la primera vez que dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Después de eso, no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Fui a la administración del edificio. Revisaron las cámaras, pero justo esa parte del pasillo no tenía cobertura. Solo se veía una silueta encapuchada entrando al piso y luego saliendo unos minutos después. No se podía confirmar quién era, pero yo no tenía dudas. Denuncié. Sí. Formalmente. Aunque sabía que probablemente no llegaría a nada, necesitaba dejar constancia de todo lo que estaba pasando. Llevaba semanas viviendo en una mezcla de ansiedad constante, paranoia y cansancio. Estaba agotada. Física, mental y emocionalmente. No entendía cómo alguien que había sido mi amiga, mi mejor amiga, podía haberme odiado en silencio tanto tiempo. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué se rompe dentro de una persona para convertir a otra en su obsesión? Simón me apoyaba, pero yo lo sentía lejano. No por culpa suya. Es que yo ya no era la misma. Había perdido la confianza en lo más básico, en el afecto, en los vínculos, en la idea de que conocer a alguien profundamente no era un riesgo. Una noche, mientras él dormía, volví a leer el diario. No sé por qué. Tal vez buscando entenderla, encontrar alguna pista que me ayudara a cerrar ese capítulo de una vez. Pero esta vez lo leí diferente. Ya no como víctima. Lo leí como si me estuviera metiendo en la mente de alguien enferma. Como si tratara de descifrar una mente que funcionaba bajo una lógica distinta. Y ahí encontré algo nuevo. Una página doblada que no había visto antes. Era un texto dirigido directamente a mí. Con fecha reciente. Demasiado reciente. Decía: sé que lo estás leyendo. Lo supe desde el momento en que me miraste esa noche. Te convertiste en la versión de ti que yo siempre supe que existía. Fría. Capaz. Astuta. Igual que yo. Te transformé. No lo niegues. Me copiaste. Esa página no estaba cuando me llevé el cuaderno. Era imposible. Entonces lo supe. Había estado en mi apartamento. No solo afuera, dejando notas o rayando la puerta. Había entrado. Había dejado esa página doblada dentro del diario para que la encontrara. Llamé a la policía de nuevo. Revisaron cerraduras, cámaras, pero no encontraron rastros de ingreso forzado. Lo más probable, según dijeron, era que ella hubiera conseguido una copia de las llaves en alguna de las visitas anteriores. Tal vez desde mucho antes de que todo estallara. Cambié la chapa esa misma noche. Y fue entonces cuando tomé una decisión que ni yo me vi venir. Le mandé un mensaje. Desde un número desconocido, con una sola frase. Nos vemos el viernes. Cafetería frente al parque, 4 de la tarde. No sabía si iría. Pero fui. Y ella también. Llegó como si nada. Como si todo lo anterior no hubiera ocurrido. Con ese aire suyo, entre misterioso y encantador, que usaba como armadura. Se sentó frente a mí y sonrió. Sabía que ibas a querer hablar. No vine a hablar. Vine a verte a los ojos, le dije. Y vine a darte una oportunidad. Frunció el ceño, confundida. Por primera vez, no tenía el control. ¿Oportunidad de qué? Saqué un sobre. Lo deslicé por la mesa. Dentro, copias de todas las páginas del diario. Todas. O desapareces de mi vida para siempre, o esto va a manos de la universidad, tus futuros empleadores, tu familia, y cualquiera que alguna vez haya creído en ti. Tengo respaldo digital. Y no me va a temblar la mano. No respondió de inmediato. Solo me miró fijamente. Como si me estuviera escaneando. Como si tratara de descubrir en qué momento me convertí en alguien capaz de enfrentarla sin miedo. Y entonces sonrió. Una sonrisa diferente. Vacía. No eres mejor que yo, susurró. No lo necesito. Solo quiero que me dejes en paz. Se fue sin llevarse el sobre. Lo dejó ahí. Como si no le importara.
Pero yo sabía que sí. Sabía que le dolía no tener el control. Que le dolía que ya no me temblara la voz. Ese fue el último día que la vi. O eso creí. Pasaron meses. La cuenta anónima quedó en pausa. Las publicaciones se detuvieron porque ya no sentía la necesidad de seguir. No por miedo. Por sanidad. Julia desapareció del entorno. Cambió de número, cerró sus redes, se dio de baja de la universidad temporalmente. Algunas personas se enteraron del porqué, otras simplemente pensaron que tuvo una crisis y prefirieron no preguntar. Yo seguí con mi vida. Me enfoqué en terminar la carrera, reconstruir mi confianza, retomar amistades que había descuidado por estar tan centrada en una persona que, en el fondo, nunca me quiso bien. A veces, me encontraba mirando por encima del hombro. En la fila del banco, en una clase, en el supermercado. No porque creyera que ella volvería, sino porque me dejó marcada. Con una especie de desconfianza latente. Como si me hubiera enseñado que incluso la persona más cercana puede tener una máscara. Simón y yo seguimos juntos un tiempo. Pero algo se rompió. No por culpa de él. Pero después de lo que viví, ya no podía entregar mi mundo con la misma ligereza. Me volví reservada, cauta. Terminamos en buenos términos, pero con la certeza de que yo necesitaba estar sola un tiempo. Sanar. Un día, revisando mis mensajes, encontré uno sin remitente claro. Era una captura de pantalla. Alguien había subido en Reddit una historia titulada "Mi amiga traidora robó mi diario y arruinó mi vida". Era Julia. Lo supe de inmediato por el estilo, por los detalles, por las pequeñas mentiras que usaba para pintar una nueva versión de los hechos. En su historia, ella era la víctima absoluta. Una joven incomprendida, traicionada, humillada por su mejor amiga, a quien ella solo había intentado salvar de sí misma. Lo curioso es que, entre los comentarios, alguien escribió: "Esta historia suena a manipulación. La que la escribió parece no asumir nada". Y otro: "Creo que esta chica está describiendo exactamente lo que ella le hizo a la otra". Me reí. No por burla. Fue una risa triste. Como quien ve a alguien caerse una y otra vez en el mismo pozo sin fondo, cavado por su propia mano. No respondí. No dije nada. No hice captura ni reporte. Solo cerré el celular y me quedé en silencio. Porque por primera vez, el silencio no era miedo. Era paz. Pensé mucho en que había aprendido de todo esto. En cómo alguien puede fingir amor y lealtad mientras, por dentro, te disecciona como un experimento. Pensé en todas las pequeñas señales que ignoré, en todas las veces que me disculpé por sentir que algo no estaba bien. Y en cómo, al final, tuve que convertirme en algo más fuerte, para poder soltar. Hoy tengo nuevas amistades. No muchas, pero reales. Personas que me miran sin juicio, que no compiten conmigo, que no buscan convertirme en un espejo de sus propias inseguridades. Y guardo aquel diario, no por rencor, sino como recordatorio. De que incluso la traición más silenciosa deja huella. Y de que hay gente que, cuando no puede brillar, solo sabe apagar a los demás. Pero yo ya no me dejo apagar. Fui cruel. ¿Estuve mal en exponerla? ¿Ustedes qué habrían hecho?